La galería aún se estaba recuperando del testimonio de Brad Pitt del día anterior, cuando el juez anunció el siguiente nombre. Las cabezas se giraron, se oyeron jadeos entre la multitud. Tom Cruise, estrella mundial del cine, el rostro de las películas de acción y un símbolo de la intensidad de Hollywood, entró en la sala. Pero esto no era un cameo. Esto era real. Cruise subió al estrado, no para promocionar una película, no para proteger su legado, sino para enfrentarse a un hombre que dijo que lo había perseguido durante casi 2 décadas. No estaba allí como Ethan Hunt, no estaba allí como Maverick, estaba allí como un superviviente. Y lo que describió, baños secretos en un sótano con Didi, Tom Hanks, Jim Carrey, Steve Harvey y más, los rituales, el control, la razón por la que recurrió a la cienciología para protegerse, era más oscuro de lo que nadie esperaba. Esto no era solo un testimonio, era un desenmascaramiento. La tensión en la sala era algo nunca antes sentido en el juicio, mientras el juez ajustaba su toga y se inclinaba hacia el micrófono. Un murmullo silencioso recorrió la galería, como el viento entre las hojas. Todos en pie para el próximo testigo, anunció el alguacil, y entonces apareció él, Tom Cruise, vestido con un traje azul marino oscuro, sin corbata, sin sonrisa, su postura rígida, su rostro inexpresivo. Incluso aquellos que pensaban que lo habían visto todo durante este juicio histórico sintieron que la temperatura descendía. Una mujer en la segunda fila jadeó. Un jurado apretó su cuaderno con más fuerza. Cruise levantó la mano, juró decir la verdad y tomó asiento en el estrado de los testigos. Cuando finalmente habló, su voz era calma, estable, no como la energía carismática que el público había visto en entrevistazo en alfombras rojas. Esto era crudo, solemne. He venido hoy aquí, comenzó, no para ser un titular, sino para decir lo que debía haber dicho hace años. Explicó cómo comenzó su relación con Sean Diddy Combs de manera bastante inocente, en una fiesta en Cannes en 2004. Me presentaron a él como una oportunidad de negocio, dijo. Admiraba mi control sobre mi imagen pública. Dijo que podíamos aprender mucho el uno del otro. Se encontraron de nuevo en Los Ángeles, luego otra vez en Miami. Cruise testificó que las interacciones comenzaron a tomar una energía extraña. Siempre dirigía las conversaciones hacia reuniones privadas, no negocios, no arte, algo más. Entonces llegó la primera invitación, un retiro de fin de semana en la mansión de Diddy en Los Ángeles. Dijo que era solo para personas selectas, que estaría seguro, que lo que pasara allí nunca saldría de la habitación. La voz de Tom se ralentizó. Acepté, y ese fue el comienzo de algo que no entendí en ese momento. Algo que ahora sé que estaba diseñado. Hizo una pausa y miró al otro lado de la sala, encontrándose con la mirada de Diddy por primera vez. Lo que vi en esa casa, en lo que me involucré, incluso sin consentimiento, me cambió. Y es hora de que diga la verdad al respecto. El juez asintió. El fiscal se inclinó hacia adelante. El jurado observó, totalmente absorto, y Tom Cruise, la última persona que nadie esperaba ver en ese estrado, respiró hondo. Comenzó en el sótano, dijo. Y comenzó con un baño. El tono de Tom Cruise no cambió mientras comenzaba a relatar lo que ocurrió en el sótano de Diddy, pero la sala lo sintió, el cambio en la atmósfera, el peso de cada palabra. Incluso las manos de la taquígrafa se ralentizaron. No era solo un sótano, dijo. Cruise era algo más, algo diseñado. Describió cómo entró por una puerta gruesa de caoba, oculta detrás de una estantería deslizante. 2 guardias de seguridad estaban de pie en silencio a ambos lados. Le pidieron que se quitara los zapatos y siguiera una escalera estrecha, iluminada solo por lámparas de pared tenues. En la parte inferior, recordó Cruise, podías escuchar el agua antes de verla. La habitación en sí, dijo Cruise, era algo que nunca había visto antes. Era fría, con azulejos de mármol negro y verde. En el centro, una bañera enorme, lo suficientemente grande para 6 o más personas, que humeaba suavemente bajo una luz azul suave. Pero no era solo el tamaño o el calor lo que lo perturbó. Era el no. Silencio, dijo. Nadie hablaba, ni siquiera en susurros. Y todos en esa habitación eran personas que reconocerías. Hizo una pausa. Vi a Tom Hanks, Jim Carrey, Steve Harvey y otros que aún no nombraré. Dijo que Diddy apareció con una bata de seda descalzo, sosteniendo un pequeño cuenco de cerámica lleno de sales de baño. Se acercó a cada invitado, les entregó una toalla negra y susurró una frase que Cruise recordó textualmente. Deja en el agua lo que te pesa. Cruise dijo que pensó que era algo metafórico, hasta que se dio cuenta de que nadie se iba. Estábamos allí sentados desnudos sin hablar. Los únicos sonidos eran el goteo del agua, el zumbido de altavoces ocultos que reproducían música ambiental y el movimiento ocasional de alguien moviéndose en la bañera.
Cada participante se le pidió que cerrara los ojos y dejara que la energía se alineara. Cruz testificó que alguien, un hombre que no reconoció, caminó por el perímetro de la habitación, encendiendo un incienso herbal espeso que lo hizo sentir mareado. Dijo que el tiempo se detuvo y que la experiencia no era sexual, no de manera evidente, pero era algo completamente diferente. Se sentía como sumisión, dijo Cruz. Se sentía como ser despojado de identidad. Cuando el baño terminó, Didi se acercó a él de nuevo. Ahora eres parte de esto, le dijo a Cruz. Ahora lo entiendes. Y Tom Cruise supo, incluso entonces, que algo en su vida había cambiado. Y no para mejor. La sala aún estaba conmocionada por la vívida descripción de Cruz de los baños en el sótano, cuando se inclinó más hacia el micrófono y dijo algo que sorprendió a todos. Esa experiencia, comenzó, es la verdadera razón por la que me uní a la cienciología. Se oyeron jadeos en la galería. Incluso el juez alzó ligeramente las cejas. Cruz continuó con la voz firme. El público cree que me uní a la cienciología por un anhelo espiritual o por influencia de Hollywood. Eso es una media verdad. La verdad completa es que necesitaba protección, no de los medios, no del público, de él, señaló a Didi. Me di cuenta después de esa noche en el sótano que me estaban arrastrando hacia algo, un patrón, un estilo de vida, un sistema que no entendía del todo, pero que sentía diseñado para atraparme. Dijo que después del primer ritual de baño, Didi comenzó a llamarlo con frecuencia, no por música, no por negocios, siempre con el pretexto de necesitar una liberación emocional o invitándolo a reequilibrar la energía. Decía cosas como, no persigas un poder falso cuando ya has bañado en lo verdadero. No sabía qué pensar de eso, todavía no lo sé. Cruz describió cómo cada vez que se alejaba ocurrían cosas extrañas. Rumores infundados aparecían en la prensa. Asistentes personales renunciaban sin previo aviso. Comenzó a recibir paquetes en su casa, objetos de las noches de baño, aceites perfumados, pequeños frascos de agua de baño y notas crípticas como aún empapado en silencio. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era solo raro, dijo Cruz. Era dirigido, era vigilancia, era control. Para 2005 contactó a un alto funcionario de la Iglesia de la Cienciología. Les dije que necesitaba un muro, dijo. Ni siquiera preguntaron quién, solo dijeron lo entendemos. La sala permaneció en un silencio atónito, mientras Cruz reveló documentos internos que mostraban que había acelerado su inmersión en los rangos superiores de la cienciología, alegando que necesitaba protección total de auditoría. No solo buscaba orientación espiritual, dijo Cruz. Estaba escondiéndome. La cienciología me dio lo que nadie más pudo. Secretismo, protección y un lugar al que Didi no podía llegar. Hizo una pausa con la voz firme. Me uní a la cienciología para escapar de Sean Combs. Y fue. Entonces, cuando todos se dieron cuenta de que esto no era solo un testimonio, era una confesión. Tom Cruise se inclinó ligeramente hacia atrás en el estrado, su mirada distante, como si estuviera revisitando recuerdos enterrados bajo años de silencio. La sala estaba congelada en una atención absoluta. Luego continuó. Después de alejarme de Didi, pensé que todo había terminado, dijo, pero nunca terminó realmente. Comenzó a recibir paquetes anónimos, siempre pequeños, siempre sin marcar. Dentro, toallas negras bordadas con la palabra limpieza, botellas de aceite de baño con el mismo aroma que Didi usaba en el sótano. Una vez una rosa sumergida en agua turbia llegó en un frasco sellado sin nota. No se lo conté a nadie, admitió Cruz. No a mi equipo, no a mi familia. Solo los guardé en una caja. Todavía los tengo. Luego vinieron las llamadas telefónicas, siempre desde números bloqueados. Las voces estaban disfrazadas, filtradas, robóticas. Recordó vívidamente una llamada. La voz dijo, puedes llevar la máscara de una iglesia, Tom, pero sé lo que hay debajo. La sala se tensó. Cruz dijo que comenzó a vivir en un estado de paranoia. No podía distinguir si era real o psicológico. Así es como funciona. Didi no te amenaza directamente. Se queda en tu sombra. Describió un incidente en 2008 cuando estaba rodando una película en el extranjero. Su suite de hotel estaba impecable, excepto por una cosa en el baño. Una toalla negra doblada en el borde de la bañera. El conserje afirmó que fue un error. Cruz sabía que no. Tienes que entender, le dijo al tribunal. Esto no era sobre afecto u obsesión, era sobre propiedad. Necesitaba recordarme que aún tenía una parte de mí. Cruz dijo que le tomó años darse cuenta de lo profundo que era el condicionamiento. Evitaba los rituales con agua. Dejé de usar velas, tiré todas las batas que tenía. Estaba borrando partes de mi vida solo para sentirme libre otra vez. Hizo una pausa y luego añadió,
pero nunca estuve realmente libre, porque nunca lo dije en voz alta. Su voz bajó. Hasta ahora. Y con esas palabras la sala entendió que lo que Cruz había soportado no era solo coerción, era un acoso, una cadena invisible que había llevado en silencio durante casi 2 décadas. Tom Cruise se inclinó hacia adelante, con los codos en el estrado, su voz cayendo en un ritmo bajo y calculado. No era solo yo, dijo, sus ojos recorriendo la sala. Había otros, docenas de ellos, tal vez más. Comenzó a describir lo que llamó el círculo de control de Didi. Esas reuniones no eran espontáneas, eran programadas, orquestadas. Todos tenían un papel, incluso si no lo sabían. Cruz detalló el extraño protocolo de las fiestas rituales de Didi. Al llegar, a los invitados se les quitaban los teléfonos y los relojes. Se les entregaban contratos, documentos estilo NDA impresos en papel negro grueso, firmados con tinta plateada. Las cláusulas, dijo Cruz, eran vagas, casi poéticas. Una de ellas decía: lo que entra en el agua permanece en silencio. Las reuniones siempre seguían una estructura de 3 partes: limpieza, silencio, confesión. Cada persona se sentaba en la bañera, encendía incienso y susurraba, algo de lo que se avergonzaba en el vapor. Didi escuchaba, a veces lo grababa, a veces lo repetía. Ese era su juego, dijo Cruz. La vergüenza era su moneda. Recordó una noche en particular, en algún momento de 2006, había entrado en la sala del ritual y vio a alguien ya dentro. Era un comediante, uno de los nombres más grandes del mundo. No diré su nombre, pero estaba llorando, desnudo, arrodillado en el agua, y Didi estaba allí sentado, observando. Cruz dijo que estas reuniones no eran sobre sexo o placer, eran sobre exposición, sobre poder. Todos se iban un poco más vacíos de lo que llegaron, afirmó. Didi usaba la información recopilada durante estos eventos como palanca. Llamaba a las personas semanas después y hacía referencia a sus confesiones. No olvides lo que dijiste en el vapor, decía. O, todavía tengo la síntesis. ¿Quieres hablar con valentía? Cruz dijo que era como un culto, pero peor, porque nadie creía estar en él hasta que era demasiado tarde. Miró directamente a Didi. No ofrecías conexión, ofrecías control. Bañaste a la gente en silencio y lo llamaste sanación. La sala permaneció en silencio, nadie se movió. Incluso Didi se quedó quieto con los ojos fijos hacia adelante, su expresión ilegible. Y Tom Cruise, aún sentado, aún hablando, estaba lejos de terminar. Tom Cruise respiró lentamente y cambió su peso en la silla de los testigos. Sus siguientes palabras llevaban un borde más frío, ya no impregnadas de confusión o reflexión, sino marcadas por la realización. Los rituales dejaron de ser reuniones, dijo. Se convirtieron en asignaciones. Explicó cómo después de varios meses de distanciarse, Didi intentó atraerlo de nuevo con lo que llamó una invitación de honor. Cruz declinó, pero lo que pasó después lo perturbó mucho más que cualquier cosa anterior. Recibí una caja. Dentro, una tarjeta blanca sin escribir, solo una huella dactilar en cera presionada en el centro, y debajo, una foto. Hizo una pausa. Era de mí durmiendo, tomada desde fuera de la ventana de mi habitación. La sala reaccionó audiblemente. Oyeron susurros, el juez exigió silencio, pero la tensión había roto el aire como un relámpago. Fue entonces cuando supe, continuó Cruz, que esto no era sobre una amistad que salió mal, era sobre castigo y preservación. Me estaba haciendo saber que no podía escapar de él. Cruz reveló que contrató seguridad privada por primera vez en su carrera. Se mudó de casa, cambió de números, hizo que su equipo personal realizara revisiones completas de antecedentes. Sin embargo, los encuentros extraños no pararon. Oía su nombre en eventos que nunca esperaba. Veía a personas que recordaba de esas noches de baño apareciendo, de repente en sesiones de prensa, fiestas, incluso eventos de la iglesia. Personas que nunca había visto en la industria antes, pero que de alguna manera siempre conocían mi agenda. El momento más perturbador, dijo, ocurrió en 2010 durante una fiesta de clausura de misión. Imposible. Protocolo fantasma. Mientras agradecía a los invitados en una suite privada, un camarero le entregó una bebida y le susurró al oído: «Él te echa de menos». Cruz dijo que se quedó helado. Me giré. El hombre se había ido. Preguntó al personal quién era el camarero. Nadie lo reconoció. No estaba en la nómina. No había sido contratado. Simplemente estaba allí. Cruz dijo que el acoso continuó hasta que llegó a un acuerdo final silencioso, a través de intermediarios para asegurar la distancia. Lo llamaron una tregua. Yo lo llamé una advertencia. Miró directamente a Didi. Creaste una cultura de silencio.
y yo la dejé vivir demasiado tiempo. Y mientras se recostaba, la sala se dio cuenta plenamente. Tom Cruise no había escapado de la órbita de Didi. Había estado orbitando el trauma en silencio hasta ahora. La voz de Tom Cruise bajó a un susurro casi inaudible, obligando a la sala a inclinarse para escuchar con más atención. Lo que más me asustó, dijo, no fue lo que me pasó a Pa, ni fue lo que comencé a notar que les pasaba a otros. Hizo una pausa, sus ojos oscureciéndose con el recuerdo. Había personas jóvenes, talentosas, ambiciosas, siendo arrastradas al mismo guión, el mismo ritual, el mismo sótano. Pero esta vez no estaban protegidas como yo. No tenían abogados, no tenían cienciología, solo tenían esperanza. Y Didi dice, alimentaba de eso. Describió cómo conoció a un joven actor en ascenso, un chico al que había tomado bajo su ala brevemente durante una iniciativa de mentoría en un estudio. Era inteligente, nervioso, me recordaba a mí mismo, dijo Cruise. Lo presentó a algunos contactos de Hollywood, le dio algunos consejos. Luego, un día, desapareció. Cruise se enteró semanas después de que el actor había sido visto en uno de los retiros de Didi. Cuando finalmente tuve noticias suyas otra vez, su voz era diferente, como si ya no estuviera allí. Solo dijo, gracias por todo, Tom, pero estoy bien ahora. Veo el camino. Nunca volvió a actuar, dijo Cruise. Este no fue un caso aislado. Estaba pasando con músicos, con influencers, incluso con asistentes. Un minuto estaban subiendo, al siguiente eran fantasmas. Apretó la mandíbula. Fue entonces cuando comencé a rastrearlo. Contraté a un excontratista de inteligencia para que me ayudara a mapear conexiones, vuelos, listas de fiestas, NDAs. Cada evento que Didi organizaba tenía un patrón, los mismos invitados, las mismas desapariciones. Presentó esos registros como prueba. Cruise testificó que contactó con 3 grandes estudios anónimamente al principio para advertirles sobre lo que llamó la red de baños. No quisieron escuchar. Un ejecutivo le dijo, no eres la primera persona que dice esto, pero eres el primero lo suficientemente loco como para llevarlo a los tribunales. Miró directamente Chetepo a la cámara que transmitía el testimonio. Bueno, aquí estoy. Llámame loco, pero esto termina ahora. La sala quedó en silencio de nuevo, no por incredulidad, sino porque todos en esa sala ahora entendían que esto no era sobre un drama de celebridades. Era sobre la exposición de un sistema, de un ritual, de un depredador escondido a plena vista. Tom Cruise juntó las manos frente a él, su tono ahora firme, como el de un hombre no ya cargado por secretos, sino impulsado por un propósito. Hay una noche, comenzó, de la que no he hablado, no con nadie, ni con mis asesores, ni con mis representantes, ni con la iglesia, porque estaba avergonzado de cómo reaccioné. Describió una reunión privada a principios de 2012 en una finca en las colinas de Mulholland. La lista de invitados estaba estrictamente controlada, no más de una docena de personas. Según Cruise, esto no era una de las fiestas hedonistas habituales de Didi, era algo diferente. Lo llamó una noche de renovación, dijo Cruise, enfatizando el término. Nos dijo que era una forma de limpiar el pasado y volver a comprometernos con el código. En ese momento no había asistido a uno de sus eventos en años. Pensé que había roto con eso, pero él encontró una manera de traerme de vuelta. La invitación había sido entregada a mano, un sobre blanco sin dirección de retorno. Dentro, una vieja foto de Tom y Didi de 2005, con una nota escrita a mano. Todavía me debes un último baño. Cruise dijo que la ignoró, pero el día de la reunión su conductor recibió instrucciones. Su equipo de seguridad recibió autorización. Era como si alguien hubiera anulado cada capa de protección que había construido. Llegó a la finca cerca de la medianoche. La casa estaba oscura. Todas las luces interiores eran azules. Había batas dobladas cuidadosamente en cada silla y en el centro de la habitación la bañera, más grande de lo que había visto nunca. Un círculo como algo de un mosaico romano. Lo llevaron en silencio. Otros ya estaban sentados, algunos familiares, otros no. No los nombró. Didi llegó el último, vestido de blanco. No habló, solo reprodujo una grabación. Cruise testificó que la grabación era una recopilación de confesiones susurradas de noches de baño pasadas. Escuché mi propia voz, mis miedos, mis arrepentimientos, cosas que nunca había dicho fuera de esa habitación, uno por uno. Otros comenzaron a llorar, no por dolor, sino porque habían olvidado que alguna vez habían dicho esas palabras. Él las guardó, dijo Cruise. Nos grabó a todos y cuando las reprodujo, nos recordó que ya no éramos dueños de nuestras verdades. Él lo era. La bañera se llenó, la gente entró en silencio, Tom no lo hizo. Salí y me dije a mí mismo que nunca volvería. Esa fue la noche en que me di cuenta de que esto no era solo un ritual,
Se volvió hacia el jurado. Esto era un chantaje disfrazado. Tom Cruise se sentó erguido, ahora compuesto pero resuelto, sus ojos conectando con los jurados uno por uno. El aire estaba cargado de tensión y la sala sabía que estaban acercándose al final de algo inolvidable. Comenzó sus palabras finales con una declaración que nadie esperaba. Didi no colecciona personas, dijo. Colecciona obediencia. Describió una red no oficial indocumentada pero profundamente real de individuos dispersos por la industria del entretenimiento. Asistentes, estilistas, entrenadores, personas en segundo plano, personas que nunca sospecharías, personas que aparecen en el momento adecuado, que desaparecen igual de rápido. Los he visto durante años. Menciona su nombre, se estremecen. Cuestiona sus acciones, cambian de tema. Cruise afirmó que estos individuos no solo eran leales, estaban incrustados. He visto directores expulsados de películas por discrepar con su visión, artistas incluidos en listas negras, contratos, cancelados silenciosamente. No necesita gritar ni amenazar, solo hace una llamada. Citó un momento específico que lo rompió. Estaba en el set en 2017, rodando una escena, y alguien del equipo, alguien con quien había trabajado antes, me entregó un accesorio. En el mango, escrito con tinta desvaída, estaban las palabras «aún mojado del último baño». La sala se agitó. Cruise dijo que ese día se rompió. Se fue del set, fue a casa y abrió la unidad de almacenamiento cerrada que no había tocado. En una década. Dentro estaban cada regalo, cada toalla, cada carta, cada objeto que había recibido de él. Los quemé todos. Pero él se quedó con una cosa, el contrato, el NDA original del primer ritual de baño firmado por él, por Didi y por un tercer testigo cuyo nombre estaba tachado. Lo presentó como prueba. La sala se quedó en silencio mientras se mostraba el documento. Firmas en tinta plateada, una cláusula etiquetada como confidencialidad ceremonial. No era solo legal, dijo Cruise. Era espiritual, simbólico y siniestro. Se volvió de nuevo hacia el jurado. No se trata de venganza. No estoy aquí para salvar una carrera. Estoy aquí porque el silencio ya no es supervivencia, es rendición. Y he terminado de rendirme. El juez pidió un receso, pero nadie se movió, porque en esa sala, en el día 14 del juicio de Didi, Tom Cruise acababa de detonar una bomba de verdad que resonaría en Hollywood durante décadas.